Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spy Culé. Para todos aquellos sensiblones que no aceptan hablar del Barça, de sus problemas, de Koeman... Bueno, de estos problemas sí que aceptan hablar, pero que no aceptan que hablemos de la plantilla. Señores, momento de apagar el vídeo e iros a otro de YouTube, que hay 1000 millones de vídeos. No hace falta quedarse en este para enfadarse conmigo o enfadarse con el mundo. No hace falta. Voy a hablar de la plantilla, sí. Voy a hablar de ciertos temas relacionados con el Barça y voy a intentar hacer un análisis un poco diferente del que seguramente estáis escuchando ahí fuera, que para mí es muy simplista, no pasa nada, es mi opinión, no te gusta mi opinión, ahora es el momento de irte. Es así de simple, no te preocupes si no hay views en este vídeo. Este vídeo lo verán aquellos que quieran profundizar en cómo analizar las cosas o cómo darles un toque más profundo al análisis, intentando utilizar sobre todo algunos aspectos del método científico. Utilizados de una forma muy light, evidentemente, pero es lo que yo intento hacer cuando hago mis análisis. Yo intento utilizar el método científico de observar e intentar eliminar factores que veo que no tienen correlación o que encuentran un contrapunto que hacen que no sean del todo válidos o que haga que descartarlo. Vamos a empezar a ver si puedo explicaros el contexto bien y explicaros dónde va este análisis, que me parece muy relevante para pensar diferente. O sea, aquí el que quiera pensar como siempre está bien, el que quiera salirse un poquito de la mentalidad habitual y enriquecerse un poco con otra visión, os voy a plantear una situación. Bueno, todos sabéis, y me alegro mucho además, de que Busquets ha ganado el MVP del League of Nations, un partido de ayer, o un torneo de 2 partidos básicamente, donde España ha jugado 2 partidos muy buenos, a un nivel muy alto, con unos jugadores que ninguno es una gran estrella de ningún club, que tiene un grandísimo entrenador que ha sabido conjugarlos para potenciar todas sus virtudes y minimizar todos sus defectos. Y ayer España le dio para mí un auténtico recital de juego en equipo a Francia. Y Francia nos dio un recital de lo que significa tener grandes jugadores en la delantera, básicamente, porque Francia en ningún momento pudo imponer su físico, que diréis, ¿son más fuertes los jugadores de Francia que los de España? O en principio sí. ¿Pudo imponer su físico? No. ¿Por qué no? Porque el físico no es lo más importante. Por eso, porque hay otros atributos que si los trabajas bien y funcionan, el otro equipo puede ser todo lo fuerte que tú quieras, no necesariamente tiene que ganar. Luego, España hizo un juego colectivo brutal donde todos los jugadores tienen una implicación al mismo nivel, no hay ninguno que baje la guardia, no hay ninguno que esté despistado, no hay ninguno que sea muy bueno y otro que sea muy malo. Es una plantilla elegida por Luis Enrique, súper equilibrada, súper bien organizada, para jugar a lo que Luis Enrique quiere, lo tiene clarísimo, lo tiene tan claro que es capaz de jugar estos 2 partidos con un chaval de 17 años que se llama Gavi. Imaginaros si tiene claro el equipo, el equilibrio, cómo se va a jugar, qué va a ofrecer cada jugador, que no tiene miedo a poner a un tío como Gavi. Y si llega a estar Pedri, igual ayer Pedri juega con Gavi. Y si llega a estar Ansu, también juega Ansu. Y España hubiese tenido un equipo de chavalines acompañado de otros jugadores y seguramente hubiese dado también la talla. Y espérate, que igual con Ansu Fati allá arriba, igual más que la talla hubiésemos hecho otra cosa. Bueno, mucha gente, y yo ya hice un vídeo al respecto, un vídeo que ya generó mucha polémica, generó mucho hate hacia mi persona, porque yo no sé por qué hay gente que me odia tanto, porque yo piense que la plantilla del Barça está descompensada, desequilibrada, y que hay ciertas cosas que hay que corregir en esa plantilla. No entiendo por qué hay tanto enfado con esta visión personal que tengo de la situación, pero bueno, hay gente que está muy enfadadita, está bien. Y el tema es que el caso Busquets es un caso donde mucha gente se apalanca para hacer un análisis de que el problema del Barça es Koeman. Y sí, uno de los problemas del Barça, evidentemente, es Koeman. Esto se ha dicho, porque creo que esto es muy difícil de no argumentar. No solo por lo que vemos este año, sino por lo que hemos visto el año pasado. Esto ya está clarísimo. Koeman ya sabemos que no tiene nivel Barça, como tampoco lo tenía Setién y como tampoco lo tenía Valverde. Esto está claro. El Barça lleva 3 entrenadores y ninguno ha estado a la altura desde mi punto de vista, y eso que uno ganó un doblete y una Copa del Rey. Pero para mí no estuvo a la altura de la plantilla que en ese momento tenía. El Barça tenía que haber competido. Mirar, competido más. No competido más porque el Barça compitió con Valverde, pero jugó como el culo. Y esto es lo que era inaceptable, que la plantilla no era para jugar como tan mal. Ahí sí que teníamos un equipo bastante competitivo y además que con el que te podías permitir filigranas. Pero bueno, fijaros un poco, vamos a poner los factores encima de la mesa. A Busquets se le saca totalmente de la responsabilidad. Cuando uno dice que el Busquets de la selección española rinde por Luis Enrique y cuando se dice que en el Barça no rinde porque es Koeman, a Busquets se le limpia de responsabilidad al completo. Se está diciendo
Tú tienes un entrenador y eres muy bueno con este entrenador, pero con este otro entrenador eres muy malo. Esto a ti te limpia de responsabilidad. Es decir, Busquets nunca tendrá que enfrentarse a un juicio por su rendimiento bajo este prisma. Tenéis que entender clara esta implicación. Si tú dices, el problema de Busquets es el entrenador, es que Busquets no tiene ningún tipo de control sobre su rendimiento, porque depende entera y exclusivamente del entrenador de turno. Pero todos entendemos que los jugadores tienen dos componentes a tratar. Un componente es el individual y otro es el colectivo. Es decir, ¿qué hago yo individualmente y qué hago yo versus el colectivo? ¿Cómo acompaño a mis jugadores? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo me ofrezco para la línea de pase? ¿Qué tal les paso yo la pelota a ellos? Si es con precisión, sin precisión, con la fuerza adecuada, no adecuada, a una zona del campo correcta, incorrecta. Hay toda una serie de cosas que son del jugador individuales y hay una serie de cosas que son del jugador a nivel colectivo. ¿Tengo líneas de pase? No. Bueno, entonces ahí el entrenador y mis compañeros me están fallando. No se me ofrecen con líneas de pase. ¿Me quedo solo en la defensa? Bueno, eso significa que alguien no ha presionado donde tenía que presionar y me encuentro expuesto con dos tíos en un 2 contra 1 o en un sitio donde tengo inferioridad contra el equipo contrario. Esto es un tema táctico. Evidentemente hay una responsabilidad del entrenador y de mis compañeros que han dejado de hacer sus funciones, ya sea porque no las entienden del entrenador o porque en ese momento se han despistado. Pero si nosotros decimos, si la argumentación es que el caso Busquets retrata a Koeman, repito, estamos diciendo que Busquets no tiene responsabilidad en sus actuaciones con el Barça, sino que la responsabilidad es de Koeman y ahora la responsabilidad en España es de Luis Enrique. El jugador no tiene ninguna. Atención con esta implicación que es muy importante y luego la volveré a repescar para profundizar un poco en esta parte, porque evidentemente yo sí creo que Busquets tiene una responsabilidad, porque su motivación potencialmente con España puede que no sea la misma y no necesariamente que sea por Luis Enrique, sino puede ser por una serie de condicionantes. Uno, que sabe que este torneo es corto, es decir, que su cabeza, a la edad que tiene, quizá le cuesta más sostener la competitividad durante durante 40 partidos al año, mientras que en un torneo corto, él mentalmente es más fácil de que vea el premio final más cerca y le dé la motivación para decir los próximos 2 partidos me voy a dejar todo porque hay un torneo importante que solo que gane 2 partidos gano otro torneo más, tengo otro trofeo en mi currículum. En cambio, quizá el Busquets del Barça, a nivel motivacional, con la edad que tiene, igual dice, hostia, tengo que esperar hasta junio y tengo que rendir todos los partidos como si todos fueran una final. Quizá a Busquets la cabeza ni el físico le da para algo así. Entonces, claro, es más errático con el Barça. Con el Barça también le hemos visto buenos partidos a Busquets. No es que Busquets, todos los partidos que hace con el Barça son un desastre. Repasar el último año con Koeman y ahora al principio de temporada, y Busquets ha tenido buenos partidos con el Barça. ¿Qué pasa? Que es errático. Es decir, hay algunos que te lo hace bien y otros que te lo hace mal. ¿Él tiene responsabilidad? Yo creo que él tiene responsabilidad. Tiene una edad y eso le afecta a su físico y a su psicología. Y encima, también a nivel entrenador, tiene un peor entrenador en el Barça y además seguramente sus compañeros en el Barça no están tan conjuntados como en la selección española. Pero esto ya sería parte de la responsabilidad del entrenador, no la de Busquets. Pero ahora fijémonos en otro tema. Fijémonos en otro jugador. Vayamos a hacer el análisis distinto y agarremos a Gavi. La respuesta a la pregunta que os tenéis que hacer es, ¿el Gavi que habéis visto con España es mejor, igual o peor que el que juega con Koeman? Y la respuesta es que es igual. Yo no he visto a un Gavi ni mejor ni peor que en el Barça. Yo he visto al Gavi igual. De hecho, he visto por qué Luis Enrique le convoca. Porque es lo que yo le he visto contra el Cádiz, es lo que yo le he visto a Gavi contra el Atlético de Madrid. Yo he visto un jugador que en un momento dado Koeman lo cambia y dices, no, que ayer también lo cambiaron, pero lo cambian y dices, pero si es el mejor. Es el mejor del Barça. Mejor que De Jong, incluso en algunos momentos. La pregunta que muchos tenéis que haceros cuando, no solo vosotros, sino analistas de fútbol, que dicen, Busquets retrata a Koeman. Entonces, ¿Gavi a quién retrata? A Koeman no, porque juega igual de bien con Koeman que con Luis Enrique. ¿Por qué Gavi juega igual de bien con uno que con el otro? ¿Tendrá alguna responsabilidad Gavi en que su rendimiento sea igual con uno que con el otro? ¿O no tiene ninguna? Hombre, viendo la alteración de factores, está claro que Gavi tiene responsabilidad, porque si los jugadores enteramente dependieran de su entrenador, a Busquets le pasaría lo mismo que a Gavi. O sería tan malo como con Koeman con Luis Enrique, o sería tan bueno como con Koeman con Luis Enrique. Sin embargo, tenemos dos jugadores, los dos bajo los mismos parámetros. Los dos entrenan con el Barça, los dos juegan con el Barça, uno con el Barça nos ha sorprendido a todos de lo bueno que es, el otro es errático, que es Busquets,
Los dos se van con la selección y de repente Busquets se convierte en MVP y Gavi en la revelación del torneo, que es lo mismo que le pasa a Gavi en el Barça, que es la revelación del equipo esta temporada. Así como el año pasado fue Pedri, este año va a ser Gavi, la revelación del Barça. ¿Por qué Gavi no le afecta esa maldad que tiene Koeman? Porque él tiene una responsabilidad en su rendimiento. Si no, no hay otra explicación. Entonces, el factor que explica su rendimiento no es Luis Enrique ni Koeman en el caso de Gavi, es el propio Gavi. En el caso de Busquets, tenemos la situación inversa, pero claro, los parámetros son los mismos. Entonces, en un experimento, si alguien hiciera un análisis correcto, no podrías decir que Busquets retrata a Koeman porque Gavi te desmiente esa teoría. El hecho de que Gavi rinda en los dos lados por igual hace que el factor que tengas que buscar en otro lugar la explicación de por qué cambia Busquets. En principio. Porque a Gavi también le afectan esos dos factores. Del mismo modo. Le han afectado exactamente igual en la Liga de Naciones como en el Barça. Y ahí es donde está un poco, desde mi punto de vista, la deficiencia argumentativa con el caso Busquets. Que sí, que es cierto, que es muy goloso, que es muy fácil, es un balón en la línea, te lo ponen a huevo, ¿ves? Busquets en el Barça es un paquete y con el otro es buenísimo. Pero a Gavi no le pasa eso. Gavi no tiene esa discrepancia de performance. ¿Cómo reconciliáis este factor o este hecho de que uno sí y al otro no? ¿Por qué a uno le afecta y a otro no? ¿Por qué quizá Ansu Fati con el Barça va a rendir igual que con la selección española? ¿Cómo reconciliáis? Porque otra cosa que podríamos hacer, otro ejercicio para volver a redundar sobre esta forma de analizar el fútbol. Frenkie de Jong jugó contra Letonia el otro día. Ganan 0-1 la selección de Países Bajos. Y Van Gaal dice que le dice a De Jong que no ha hecho un buen partido, que no ha jugado bien. Entonces, el problema de Jong es Koeman y Van Gaal, pero si estuviera con Luis Enrique rendiría, o él tiene una responsabilidad y no solo ni Koeman ni Van Gaal, sino que él también tiene una incidencia en su propio juego, tanto individual como en el colectivo. Claro, esto es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que ya, a ver, yo ya lo he explicado por activa y por pasiva. Ahora mi intención, lo que voy a intentar analizar ahora, una vez que yo ya he determinado que la plantilla, bueno, no solo yo, tenéis que preguntaros por qué Laporta y Mateo Alemán y Rafael Yuste, básicamente la cúpula del Barça, ¿por qué mantienen a Koeman en el sitio? ¿Por qué pensáis que lo mantienen? ¿Es por dinero o es porque en esa cúpula consideran que hay una gran responsabilidad de los jugadores del Barça que no rinden al nivel que tienen que rendir? Porque también ahí hay un tema importante, ¿no? Hay que preguntarse, hombre, el hecho de que el presidente y toda la estructura deportiva del Barça no se carguen ya a Koeman es porque no ven del todo claro que toda la responsabilidad la tenga Koeman, sino que le están poniendo un gran grado de responsabilidad a la confección de la plantilla. Y por eso no lo echan tan rápida, tan a la ligera. Porque si tuvieran claro que el único problema que tiene el Barça es de entrenador, Laporta ya se habría fulminado a Koeman como tiene que ser. Ojo, que yo lo habría fulminado igual, ¿eh? Yo creo que el razonamiento que están haciendo desde la dirección técnica es erróneo, porque están diciendo, se están comiendo el cuento de que el problema del Barça es que tiene muchos lesionados. Pero el año pasado el Barça no tenía tantos lesionados y el Barça jugaba como el culo también. Entonces no hace falta, repito, ya hay datos. Es que a mí lo que me parece raro es que Laporta y su grupo no digan, señores, pero ya tenemos un año de datos para saber, con la plantilla al completo y viendo a Koeman con todos, ya hemos visto el rendimiento que le saca Koeman a esta plantilla. ¿Por qué hay que esperar a los lesionados? Si ya hemos visto su rendimiento. Entonces, cuando vengan estos lesionados, ¿qué rendimiento esperamos? Pues el mismo que el del año pasado. Que fue el que fue. No, ni más ni menos. Que fue el que fue. Entonces, esto es muy importante, que no entiendo por qué no echan ya a Koeman. Esto yo no lo entiendo, pero bueno, esto creo que no lo entendemos nadie. Ahí creo que un 99% de la afición culé está de acuerdo en el hecho de que Koeman no es entrenador para el Barça, por muy culé que sea, por muchas ganas que tenga, es igual, por muy buena persona que sea, que no tiene nada que ver con nada aquí, todos estamos de acuerdo que Koeman no debería de seguir. Ahora bien, lo que tenemos que determinar verdaderamente es el análisis de la plantilla, porque el análisis de Koeman ya está hecho y ya está dictada hasta la sentencia. Sabemos que Koeman no es entrenador del Barça. ¿Dónde tenemos que poner ahora el ejercicio? El ejercicio tenemos en ver en qué tenemos que hacer para mejorar esta plantilla, para que sea una plantilla equilibrada y competitiva, para jugar a lo que queremos jugar. Porque esto también es algo que hay que definir. ¿A qué coño queremos jugar? Para poder corregir y equilibrar a la plantilla a lo que quieres jugar. Si tú quieres jugar al contraataque, no vas a fichar a jugadores lentos,
flojos, tocadores. No, claro, esto no te sirve para nada. Tendrás que equilibrar la plantilla hacia el esquema que quieres utilizar, ¿no? Entonces el Barça tiene primero que definir qué coño queremos hacer. Bueno, por suerte, creo que tenemos un muy buen ejemplo en Luis Enrique. Eso es lo que el Barça tendría que hacer. Ese tipo de juego, no el tipo físico que todo el mundo está buscando, tener jugadores fuertes y tal. No. Eso, lo que está haciendo Luis Enrique, eso es lo que tiene que hacer el Barça. Lástima que Luis Enrique no esté a tiro, porque yo creo que ahora el entrenador que yo me traería al Barça, otra vez sin dudarlo, es Luis Enrique, porque tengo esta percepción de que si Luis Enrique no se hubiese marchado del Barça, seguramente, si se le hubiese hecho caso a nivel deportivo, se habrían ya sacado los jugadores que no rendían, se habrían sacado los jugadores que no equilibran, y el Barça sería por lo menos una plantilla bastante más equilibrada. Quizá no estaríamos arrollando ni arrasando, pero seríamos una plantilla bastante más equilibrada y que jugaría mucho mejor y que sabría mejor a qué juega. Y seguramente incluso hasta habrían salido más jugadores interesantes de la cantera con Luis Enrique de entrenador de los que están salidos en estos últimos años. Ahora hay que, evidentemente, rehacer todo esto, porque ya sabemos que Bartomeu no contaba con la cantera. Yo creo que el ejercicio que nos toca a partir de ahora a los que queremos analizar la realidad del Barça, sabiendo que Koeman es un factor ya analizado y juzgado y con sentencia, que es se tiene que ir. Esto creo que esta parte ya está hecha, el ejercicio, el debate, el trabajo ya está hecho. Ahora nos falta el otro trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con la plantilla para realmente darle cara y ojos y que sea tan equilibrada como la España de ayer, pero con el talento de la delantera de Francia? Para tener esa diferenciación arriba, esos chispazos que hagan que todo ese juego colectivo tan bien estructurado por parte de Luis Enrique, arriba tenga una respuesta con grandes cracks que puedan definir las ocasiones que se tienen, ¿no? Porque si Oyarzábal, que por cierto, Oyarzábal también ha hecho un torneo fantástico. Pero claro, si Oyarzábal fuese Haaland o algún jugador de estos, quizá ayer Oyarzábal mete un hat-trick fácilmente. Entonces, claro, y España hubiese ganado el torneo. Pero yo creo que España... Creo que el modelo España... Ahora estamos a la inversa. Yo creo que hubo un momento que la selección española con Del Bosque imita el modelo Barça y le va de puta madre. Y yo creo que el Barça ahora tiene que imitar el modelo España. Creo que tenemos que entender lo que se está haciendo bien en la selección española para traer ese modelo, tanto la forma de entrenar, como la forma de concebir el fútbol, como el tipo de jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. El Barça tiene que ahora imitar a la selección española, tiene que imitar a Luis Enrique. Porque ahora me parece que ese es el modelo y lo está demostrando. Luis Enrique está remodelando una España que venía en caída libre, la está remodelando, pero de una forma increíble. Y además le está dando oportunidades a gente que quizá con otros entrenadores seguirían jugando De Gea, seguirían jugando algunos jugadores que dices, no, ya está, se acabó, hay que saber. Estaría jugando Sergio Ramos, está lesionado, ¿no? Pero de no estarlo. Y yo creo que Luis Enrique esto lo tiene claro, cómo hacer la remodelación. Y en el Barça no se ha tenido claro y evidentemente pues estamos en la situación en la que estamos. Bueno, espero que lo de Gavi os haya alertado a algunos de por qué este análisis de Busquets está muy bien, pero también es muy, muy oportunista. Y el hecho de que esté Gavi en la selección, me quedo sin voz, tíos. Me está castigando el karma. El hecho de que esté Gavi en la selección nos permite hacer este ejercicio científico de decir, espérate, hay otro jugador exactamente en las mismas circunstancias que Busquets, pero que está rindiendo en los dos lados. Es sospechoso, ¿no? Porque si no, si fuese de rigor científico este análisis, a Gavi le tendría que pasar lo mismo, que tendría que ser mucho mejor en la selección que en el Barça. Sin embargo, Gavi ha mantenido el nivel. Con lo cual también hay que pedirle en el análisis no solo que Koeman aprenda de Luis Enrique, pero no por Busquets, sino por lo que ha hecho el equipo en general. No es Busquets el que retrata a Koeman, es España la que retrata a Koeman. Porque los jugadores que hay en la selección no tienen mucho más nombre que lo que tiene Koeman, pero se conjuntan mejor. Eso sí que se lo doy a la selección, que está más equilibrado. Pero el problema a nivel análisis es que tenemos a Gavi. Y claro, Gavi nos desmonta el cuento de Busquets, de que Busquets mejora porque está con Luis Enrique. Busquets mejora porque está con Luis Enrique y porque está en una selección mucho más equilibrada, con jugadores mucho más motivados para cumplir su función y que tienen más clara su función y que quizás son hasta más profesionales que algunos de los que tenemos en el Barça y de mayor calidad. Y además Busquets seguramente también está más motivado porque en el Barça tiene la posición 100% asegurada porque nunca nadie le reta, y en la selección española tiene a Rodrigo, que le puede pasar como a De Gea, que viene Unai Simón y te quita el puesto. Busquets sabe que Luis Enrique es implacable con esto. Si baja el nivel, Rodrigo le quita el puesto. Esto está clarísimo. Entonces, claro, también hay otros condicionantes que hacen que Busquets quizá, que por cierto, yo a Busquets lo he visto correr
contra Francia, yo hace años que no le veo en el Barça correr así tampoco, ¿eh? Y eso es responsabilidad suya. Y mira que yo soy de los que cree que no hay que correr mucho, pero yo le he visto con una concentración, con unas ganas y con un ímpetu, con una intensidad a Busquets en estos 2 partidos, que yo hace tiempo que al Barça no le veo esta actitud, ¿eh? Y eso es responsabilidad también de Busquets, no solo de Koeman. Pero bueno, nada, solo os quería tirar esto para que veáis un poco, porque veréis a mucha gente redundando en lo del tema de Busquets, pero nadie se acordará de que Gavi también está ahí. Y que entonces, si eres metodológico y miras la situación, el Gavi te desmonta el cuento de Busquets. Te lo desmonta. Y a nivel científico sería una desmontada, listo. No puedo argumentar que los factores impactantes son Koeman y Luis Enrique. Tiene que haber otros, porque Gavi están los dos y Gavi mantiene el nivel. Con lo cual ya ahí me dice que, bueno, que no es Koeman el responsable en este sentido, porque de la actuación individual, de la colectiva sí, de la individual no. De la individual el responsable es el jugador, principalmente. Se puede ver potenciada por el entrenador y por el entorno de jugadores. Pero Gavi nos demuestra que hay un componente muy importante que es el propio jugador. Entonces el caso Busquets queda un poquito diluido. Ese análisis del retrato que le hace Busquets. No es Busquets quien retrata a Koeman, es España quien retrata a Koeman. Es Luis Enrique la que retrata a Koeman. Que esto que quede claro, no es Busquets. El caso Busquets es anecdótico y si no estuviera Gavi, mira, sería muy difícil de decir si sí o si no. No tendríamos ninguna base argumentativa. Pero al estar Gavi, puedes poner fácilmente en cuestión el caso Busquets, porque Gavi también está bajo la influencia de los dos y Gavi ni sube ni baja el nivel ni con uno ni con el otro. Por lo tanto, la explicación de la transformación de Busquets no es solo el entrenador. Hay otros factores que seguramente sean sus compañeros, equilibrio en la plantilla y seguramente sea también el planteamiento táctico, que eso sí es el entrenador. Bueno, chavalotes, es decir, que lo que afecta a Busquets en su rendimiento para hacerse con el MVP no ha sido Luis Enrique, porque si no habría que darle el premio a Luis Enrique. Lo que afecta a Busquets en su rendimiento es Luis Enrique y el propio Busquets. Esto tiene que quedar claro. Son corresponsables los dos de que Busquets haya sido MVP, pero principalmente siendo el MVP un título individual, el principal responsable de ese título, estaremos de acuerdo que es el propio Busquets, ¿no? ¿O no? ¿O resulta que el principal responsable es Luis Enrique? Lo digo para que Busquets entonces le dé el título a Luis Enrique. Si el principal responsable de que él lo gane es Luis Enrique y él no tiene ninguna responsabilidad en su rendimiento. Bueno, chavales, os lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Culé. Hasta la próxima. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete.